Amigos, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde de estudio bíblico. Tenemos el estudio de Números 33 y el 34. Y el tema que tengo para este día es reavivados por su palabra en la conquista de Canaán. Vamos a orar entonces para entrar en nuestro estudio de este día. Bendito Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Padre bendito. Gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Va a ser expuesta en este estudio bíblico, Señor, y queremos prestar atención a tu palabra. Remueve de nuestra mente y nuestro corazón los estorbos que se interpongan, Señor, y permítenos estar exhortos en tu palabra, aprendiendo de ella, Señor, no solamente atesorándola, sino también viviéndola y compartiéndola, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, así es por primera vez que sintonizas estos estudios. Te invito a que te suscribas al canal y si te gusta también el video puedes ponerle un like, me gusta, y puedes compartirlo con tus familiares, con tus amigos. Bien, hermanos, en este estudio de este día, el capítulo 33 de Números, en la parte final, especialmente los versículos 50 en adelante, se complementa con el con el capítulo 34. Habla de lo que es la historia de la conquista de Canaán, pero en sí la historia de la conquista de Canaán está relatada en el libro de Josué. Pero la orden se da en este capítulo 33, especialmente cubriendo de lo que es de versículos 50 al 56 y luego concluyendo con el capítulo 34. Nosotros vemos ahí que habla Dios y habló Jehová a Moisés. Esta es la expresión al comenzar la escritura, lo cual confirma que son reavivados por la palabra de Dios. Y eso es con el propósito de que lleven a cabo la voluntad de Él. Algunos ven contradicción en la acción de Dios, pues la tierra que están por recibir, Él ha dicho que es una herencia y que por lo tanto no deberían de haber hecho nada. Bueno, claro, el recibir una herencia debería de impulsar al que recibe la herencia, debería de impulsarlo a un sentimiento de gratitud hacia aquel que le está impartiendo la herencia. Pero hay principios involucrados que tienen que ser considerados. En este capítulo 34 de Números, establece estos principios. Primero, tienen que ser considerados, ¿verdad? En este capítulo 34, lo que nosotros vemos cuando se establecen estos principios, tienen que ver cuando se establecen los límites territoriales, la actitud que Dios toma al darlos, la forma en que se distribuyen, por el número de habitantes según las tribus, lo cual quiere decir que la equidad de Dios es manifiesta en este orden que Dios dispone, pero también a la vez su soberanía, puesto que Dios repite que es una herencia. En el Salmo 24:1 nosotros encontramos que dice que de Dios es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Pero también en Salmo 91:8 dice: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Lo que estamos viendo aquí con estos dos textos que menciono de Salmos es tanto la decisión de Dios de dar la tierra como herencia a Israel, quitando a aquellas naciones que Dios ya no quería que estuvieran allí. Y Israel, al ser partícipe de este desalojamiento, ellos iban a ver que aquellos inicuos, aquellos individuos iban a ser sacados del lugar. Por eso Salmo 91:8 dice: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Y es que Dios es el Rey de Gloria y a quien Él quiere darle la tierra, Él se la da. Juicio le había llegado a aquellos habitantes de Canaán, pero para Israel era bendición el pueblo que iba a ocupar aquella tierra. Por lo tanto, Israel debería de recordar siempre
Primeramente, una deuda que tenía con sus antepasados, lo que habían hecho sus antepasados para que pudieran llegar ellos a esta tierra prometida. Y segundo, y más importante, es que nunca deberían de olvidar que en últimas instancias es Dios el cual es el dueño de todo y que la propiedad que recibirían era parte de los bienes que le pertenecen al Creador. Veamos pues cómo Israel se enfrenta de cara a su futuro en la conquista de Canaán. Los versículos 50 al 53. La orden es dada de conquistar a los habitantes de Canaán. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Bien, esa era la orden. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Dios tenía un papel único para la nación de Israel con respecto al pueblo de Canaán. Los usó como un instrumento único de juicio para con los cananeos, para encontrar a los cananeos. Por eso le dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Pero no solamente eso, sino que también le da la orden de destruir todos sus ídolos de piedra, sus imágenes de fundición y también sus lugares altos que utilizaban para estos actos idolátricos. Dios haría su parte, pero Israel tenía que hacer la suya. Así es que vemos pues que la conquista se iba a realizar por el poder de Jehová. Y Josué, siendo él el comandante, ¿verdad?, de los ejércitos de Dios. Pero cada tribu también tenía que poseer su propia asignación de tierra y destruir la población local y todo su sistema religioso de adoración idolátrica que ellos tenían. Este propósito único explica por qué se ordenó a Israel no solamente que los derrotaran militarmente, sino que borraran también los restos de su cultura idólatra. Los fundamentos del gobierno divino ya lo conocían ellos. Ellos habían recibido la ley, conocían la voluntad divina de vivir a las alturas de las normas de Dios. Estas normas que Dios había establecido, especialmente cuando dio los 10 mandamientos. En Deuteronomio 11:16 dice la palabra de Dios: Guardaos pues, que vuestro corazón no se deje engañar, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Esa fue la razón por la cual Dios le dio la orden que destruyera todo aquello, para que su corazón no fuera engañado y fuera seducido y quisieran obrar de la misma manera como aquellos que estaban siendo desalojados en actos idolátricos. Dios no necesita instrumentos para dirigirse a Él. Solo existe un Dios verdadero, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas que son visibles y de todo lo que es invisible. Solo Él es el verdadero Dios, a quien debe darse la gloria, a quien debe darse la alabanza, esa adoración que la humanidad le debe a Dios. Pero la humanidad totalmente en sí no adora a Dios. La historia de la Biblia tiene mucho que decir acerca de la adoración a Dios, pero también acerca de la adoración extraviada y la idolatría que ha tenido la humanidad. De hecho, la arqueología moderna ha documentado la práctica de adoración corrupta y demoníaca de los cananeos. Y no solamente la arqueología moderna, sino a través de los años, la arqueología ha ido encontrando
y cómo han ido demostrando que esta adoración corrupta y demoníaca que tenían los cananeos, pues es como dice la santa palabra de Dios. Era verdaderamente una cultura que ya estaba lista para el juicio de Dios. La humanidad fue creada como seres que piensan. Dios nos creó a su imagen y semejanza para gobernar como vicegobernadores sobre su creación y multiplicarnos con el fin de expandir la imagen divina por toda la tierra. En nuestros tiempos modernos, todavía vemos restos de la adoración a ídolos. A través de los tiempos hemos podido ver diferentes formas de idolatría. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel ya no doblaba sus rodillas a becerros de oro, no, pero sí lo hacían a sus tradiciones. Sus tradiciones se habían convertido en sus ídolos. En este tiempo de Jesús, los israelitas estaban rechazando la palabra de Dios porque querían ellos seguir sencillamente sus tradiciones. Hoy en día igualmente, mucha gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el escuchar de la palabra de Dios va en contra de sus tradiciones. Porque sus tradiciones no están en armonía a la palabra de Dios. Así es que, al igual que en el pasado, Israel estaba convirtiéndose en lo que adoraba. Se habían convertido en personas testarudos, no querían escuchar a Jesús. Y sin vida espiritual. Tenían ojos pero no miraban, les dijo el Señor. Tenían oídos pero no escuchaban. Eran líderes ciegos, ¿verdad? Que también estaban conduciendo a otros a misma ceguera espiritual. Lo mismo está sucediendo ahora en nuestro tiempo. Se están volviendo tan muertos espiritualmente como sus tradiciones y rituales humanas. Y no solamente Israel, sino que el mundo entero está bajo ese engaño que el inicuo ha hecho en cuanto a la idolatría. Sigamos con nuestro relato. Los versículos 54 al 56. El mandato de poseer la tierra de Canaán. Le dice allí Dios a Moisés: y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde les cayere la suerte. Hay que tener en cuenta, hermanos, que esta suerte la estaba dirigiendo Dios. Allí le tendrás cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas a vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ok, imagínense en esto, piénselo. Primeramente, le está diciendo ahí: heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Es decir, que Dios es quien estaba dirigiendo aquello. La intención de Dios no era solamente traer juicio sobre la cultura corrupta de los cananeos, sino también dar la tierra a Israel para que la poseyera. Pero también les da una advertencia, ¿verdad? Como ya lo habíamos escuchado anteriormente. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis a ellos. Pero luego les dice, ¿no?, en esta forma metafórica: serán por aguijones a vuestros ojos. Imagínese usted con un aguijón en el ojo. O por espinas en vuestros costados. Póngase a pensar usted con espinas en sus lados. Bueno, si Israel no expulsaba a los cananeos de la tierra, ellos aún podían ocupar la tierra prometida, pero iban a estar en un sincretismo religioso y Dios no permite eso. Pero las prácticas corruptas y el corazón de los cananeos, entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? El corazón de Israel también se iba a ir
en pos de esos ídolos de los cananeos. Así es que, por eso dice, y como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestro costado. Josué utiliza esta misma metáfora cuando se despide del pueblo. Entonces vemos que el pueblo de Israel, tanto al principio, antes que Josué entrara con ellos a la tierra prometida, como cuando Josué se despide, eso lo podemos nosotros encontrar en Josué 23:13. Allí les recuerda y dice, como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestro costado. Para ellos, en el tiempo que se dijeron estas palabras, solo fue una advertencia. Ahora, para nosotros, sabemos que los hebreos fallaron y no lograron expulsar a todos los cananeos. ¿Y cuál era la advertencia? Bueno, el mismo Israel sería entonces eventualmente expulsado de la tierra. Por eso les digo, ¿no? Además haré a vosotros como yo pensé hacerle también a ellos. Son expresiones de Dios. Esto, hermanos, esto se hizo realidad en la historia de Israel. Aunque ellos poseyeron la tierra, la corrupción de los cananeos continuó entre Israel y nosotros podemos encontrar en la historia a través de todo el tiempo, 800 años más o menos, donde Israel cae una y otra vez en idolatría. Finalmente Dios permitió que Israel fuera expulsado de la tierra en el exilio tanto asirio y babilónico. Sí, las 10 tribus en el año 740. Parece que tengo un mapa por aquí, deje mostrárselos. Las 10 tribus en el año 740 antes de Jesucristo fueron llevadas cautivos por el imperio asirio. Y luego, en el año 605, llega a ser la segunda deportación, o la primera deportación, pero ya a Babilonia, hasta que finalmente, en el 586, la destrucción del templo que había construido Salomón llegó a su fin cuando Nabucodonosor invade a Jerusalén, destruye el templo y los últimos que habían quedado después de las 2 anteriores deportaciones son llevados cautivos . Tremendo ejemplo amonestador para la iglesia moderna, hermanos. De nada sirve que la iglesia triunfe a los ojos del hombre, como Israel triunfó cuando ocupó la tierra y se convirtió en una nación ya legítima, en lugar de un pueblo esclavizado como había sido anteriormente. Pero si simplemente se permiten las prácticas y actitudes corruptas del mundo, Dios no quiere eso. ¿Por qué? Ellos no obedecieron y eso les trajo problemas, les trajo dificultades. Si eso sucede a la iglesia, entonces no espere que va a tener buenos resultados. La promesa de Dios para la iglesia es vivir en el poder del Espíritu. ¿Recuerdan esa promesa? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder de lo alto, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Sí, ese es el poder que ahora mora en la iglesia. Continuemos con el relato de Números 34. En Números 34, ahora nosotros ahí encontramos los límites de la tierra prometida y también el nombramiento de los líderes que se iban a encargar para poder dividir la tierra. Del 1 al 15 encontramos nosotros los límites de la tierra prometida. Dice ahí el versículo 32, la tierra de Canaán según sus fronteras. Las dimensiones que se mencionan aquí solo se lograron aproximadamente durante los reinados de David y de Salomón. El versículo 3 del capítulo 34 dice, vuestros límites al sur.
Esto está describiendo allí la frontera del sur de Israel. No era una línea recta. Si usted mira ahora un mapa de Israel de nuestros tiempos modernos, usted va a ver una línea recta. Bueno, no era en sí una línea recta, sino un semicírculo comenzando en la base del Mar Muerto y avanzando por el valle de El Arish, que en la mayoría de los textos bíblicos recibe el nombre de el arroyo de Egipto. Ahora, no se refería al río Nilo como algunos piensan, sino a un torrente invernal justo debajo de lo que hoy llamamos la Franja de Gaza. Por eso he puesto este mapa para que veamos la diferencia del mapa moderno y el mapa, lo que usted mira en este mapa, es la forma como fue repartido y quedaron las fronteras en lo que menciona aquí Números 34. No como hay una línea recta en los mapas modernos. El versículo 6 dice, en cuanto a la frontera occidental, la frontera al oeste era el mar Mediterráneo. Ese sigue siendo igual. No ha sido movido de ahí el mar Mediterráneo. Sigue en su lugar. Versículo 7. Vuestra frontera al norte. Esta también es una frontera de difícil descripción. Porque por los lugares mencionados de este relato, parece estar casi a 100 kilómetros al norte de Damasco. Esta frontera solo se alcanzó aproximadamente durante el reinado de Salomón. Sin embargo, la descripción que tenemos en este texto incluía toda Fenicia y Siria. En otras palabras, Fenicia y Siria hoy deberían de ser de Israel, lo cual no tiene paralelo en ninguno de los otros relatos bíblicos. En el versículo 10 habla de la frontera oriental, es decir, hacia el este. La frontera al este sería principalmente un gran semicírculo con Damasco al centro del círculo, que iría desde lo que es Lebo Hamad hasta el mar de Galilea. Y allí pues concluye al versículo 12 diciendo, esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Es importante que la región al este del Jordán, que fue asignada a las tribus de Rubén y Gad y Manasés, no se incluye en esta descripción geográfica de la tierra prometida. Las mencionadas fueron las que se asignaron por sorteo. Acordémonos que los primeros que reciben su herencia son las tribus de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés, que estos se entusiasman con la tierra de los amorreos. Cuando ellos entraron en guerra con los amorreos, estos se entusiasman con esas tierras y le piden a Moisés quedarse con ellas. ¿Verdad? Les pareció quedarse con ellas porque eran tierras buenas para sus pastos, para sus ganados. Al principio Moisés se opone, puesto que esto debilitaría el número del pueblo justo al momento que necesitaban para ir a conquistar Canaán. Sin embargo, en vez de esto, lo que hicieron ellos fue comprometerse también de acompañar al resto de Israel al ir a tomar Canaán. De esa manera, pues, Moisés les da el permiso de poseer la tierra. Esto lo encontramos nosotros en el relato de Números 32. Bien, finalmente, la tierra prometida ha sido asignada según las tribus y, como leímos, por suertes. Dios es quien determinó estas suertes. La repartición de tierra será de acuerdo con el número de personas de cada una de las familias. Es decir, de cada familia se iban a recibir ellos su tierra. La razón por la cual se había hecho ese último censo, de hecho, pues por esos números significa censos, porque se hizo ya este censo con toda esta segunda generación, ¿verdad? De los que habían salido. Lo que nosotros encontramos, pues, de que de la segunda generación de Israel está ya por fin lista para entrar en la tierra prometida. Porque de la primera generación solo queda Moisés, Josué y Caleb.
Bien. Ahora, los líderes. Esto es muy importante, ¿no? Porque los líderes que se nombran para dividir la tierra, del versículo 16 al 19 encontramos nosotros ahí. Pero especialmente el 16 y 17 se menciona que Josué y Eleazar son los designados para dividir la tierra. Entonces fue correcto tomar a estos dos líderes porque eran los más piadosos y prominentes en la nación. Y de esta manera podían dirigir, porque era un deber muy esencial y a la vez era controvertido, ¿no? Porque cuando hay mucha gente es difícil complacerlos a todos y siempre iba a haber de alguna forma quienes estuvieran a lo mejor en desacuerdo. Por eso, del 18 al 29, los líderes de cada una de las 12 tribus son designados para ayudar a Josué y a Eleazar a dividir la tierra. Entonces, uno de cada tribu tenía que estar ahí representando para poder entonces ayudar a Josué y a Eleazar. El versículo 29 dice que a estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Sí, hermanos, porque Dios es un Dios de orden y de paz. Y es Él quien manda que se establezcan líderes. Y estos líderes también tienen que mostrar la actitud de Dios, ser hombres de orden, hombres de paz, para conducir la repartición de una manera que Dios pues también sea glorificado. Por eso, hermanos, como una reflexión final, queridos hermanos, pensemos en esto. De seguro, todo esto tiene un valor histórico para nuestro conocimiento. Pero mejor aún, es cómo nosotros aplicamos estos principios establecidos. Estos relatos están llenos también de principios. A pesar del contenido histórico, también contienen principios que ayudan a nuestra vida. Y no solamente para nuestro beneficio, sino también para darle la gloria y honra al Dios Todopoderoso. Hoy se nos ha mandado no a conquistar territorios, ni a buscar ese poder político para tener la influencia social. No. En Proverbios 11:30 nosotros encontramos la palabra que dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quiere ser sabio? Gana almas. ¿Quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? Perdón. Cualquier creyente. No es deber de unas cuantas personas escogidas. Dios llama a cada cristiano a testificar de Cristo, y cada cristiano puede ganar almas. El Señor Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, en Mateo 4:19. Claro, esto no viene de nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Israel, por su propia fuerza, no iba a conquistar la tierra prometida. Necesitaba ser obediente a la voluntad de Dios y someterse a su soberanía, porque era Dios quien estaba también allí con ellos. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que hay una guerra. Sí, es una guerra espiritual, pero no hay que temer, hermanos. Sí, porque más fuerte es el que está con nosotros. El querer hacer las cosas a nuestra manera no nos va a dar buenos resultados. La demostración ya la hemos visto en el pueblo de Israel. Ellos, al hacer las cosas a su manera, al desobedecer, al no seguir estos principios establecidos en la palabra de Dios, fallaron, cayeron en la idolatría. ¿Y qué pasó? Tuvieron que pagar las consecuencias, siendo llevados cautivos por esos 70 años bajo el dominio babilónico. Por eso, hermanos, este es un mensaje de esperanza. Nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Pero también está la promesa de Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nuestro deber es pasar el mensaje. Es el Espíritu Santo quien convence a la gente de pecado.
es el Espíritu Santo quien muestra a la gente la necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Las personas pueden llegar a conocer el Cristo histórico, intelectualmente, pero solamente es cuando se pasa la palabra de Dios y se recibe ese poder del Espíritu Santo, es cuando realmente el Cristo llega a ser revelado. Y también tenemos el consuelo que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en esos momentos de debilidad. Sí, hermanos, en este mensaje de esperanza, esperando pues que la bendición de Dios siempre nos pueda acompañar, y esto lo podemos hacer a través de nosotros, siendo parte también de pasar el Evangelio, de llevar este ministerio, extenderlo a otros lugares. Sé parte tú también de este ministerio. Lleva la palabra. Comparte estos videos con tus familiares, con tus amigos. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así es que no te avergüences del Evangelio. Comparte esta palabra. Nosotros hagamos nuestra parte y Dios por seguro hará la suya. Pidámosle a Dios ser instrumentos para llevar su palabra a otros. Así como Israel fue instrumento de Dios en el tiempo de conquista. Igualmente ahora nosotros podemos ser instrumentos de Dios para llevar su palabra, para dar la gloria y para dar la honra. En Cristo Jesús nosotros recibimos ese poder. Así es que, hermanos, les invito a que sean parte de este ministerio compartiendo estos videos. Gracias, hermanos, por la participación en este estudio de esta noche. Y espero pues que hayan disfrutado de este estudio. Si usted tiene preguntas, he puesto un correo electrónico o puede hacerlo incluso públicamente en los comentarios en el canal de YouTube. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición.